Buenos días. Hoy me notarán especialmente entusiasmado por cuanto el episodio que vamos a ver es eminentemente teórico. Veremos la curva de las bombas, cómo trabajan y encontraremos el punto en el cual están funcionando. Por momentos encontrarán un eclecticismo desconcertante, pero es necesario para la resolución del panel de la suerte. Tan necesario como la materia prima que utilizamos en la elaboración de esta piruleta. Y sin esperar más, vamos con ese panel de la suerte. Espero que les guste. Si te gusta darle vueltas a la cabeza, entonces estás en el programa adecuado. Estás en el panel de la suerte. Y hoy con nosotros tenemos concursando a Javier. Bienvenido y a por el primer panel. La pregunta es, para calcular una bomba. Adelante, Javier. Compro la O y la E. La verdad es que no lo veo muy claro. Me vendría muy bien enfocarlo desde la ventana. Seguro que así se hace un poquito más fácil. Este panel lo vamos a sacar. Mirad, para sacar este panel nos tenemos que fijar en cuáles son los parámetros de la bomba y para eso veamos en un catálogo qué es lo que nos da el fabricante. Lo que nos da el fabricante principalmente, además de consumos eléctricos, es un gráfico en el que en las verticales, en las ordenadas, tenemos las presiones. Más arriba más presión, más abajo menos presión. Y en las abscisas tenemos los caudales. Más a la derecha, más caudal. En el cero no tenemos caudal. Y dentro de esos gráficos nos representa una curva parecida a esta, todas son más o menos similares. Y dentro de esta curva estarán los puntos de trabajo de la bomba. Es decir, cada uno de esos puntos se corresponde con una presión y con un caudal. Si yo le pido una presión muy alta, la bomba me lo dará, pero me lo dará con un caudal pequeño. Por contra, si yo le pido un caudal muy alto, la bomba también me lo dará, pero me lo dará con una presión menor. Entonces, vemos que puede trabajar en un montón de puntos, pero nos preguntamos si la bomba trabaja en el que le da la gana o en el que digo yo. Y si es en el que digo yo, ¿cuál es el que voy a elegir? Esto es un motor eléctrico, a mí me interesa que trabaje bien, que dure mucho y que no se rompa. Buscaré el punto que nos dé el máximo rendimiento. Para entendernos, pensar siempre que el rendimiento es el cociente de dos números que son básicamente lo que queremos dividido para lo que nos cuesta. Siempre es lo que queremos dividido para lo que nos cuesta. En este caso, en nuestra bomba, estamos pidiendo una potencia hidráulica, agua con un caudal y una presión, y nos va a costar una potencia eléctrica, que es lo que nos cuesta, el consumo. Sí que es verdad que no me quiero meter en la fórmula, pero os la enseño. La potencia hidráulica es una relación entre el caudal, la presión, el peso específico del agua que está moviendo, que es esa fórmula de ahí arriba. Buscaremos que nuestro rendimiento sea máximo y así nuestra bomba funcionará bien. Pero esto no es porque seamos una gente maravillosa, simplemente. También es porque nos lo hacen hacer así. El reglamento de instalaciones térmicas nos dice a la hora de hablar de la eficiencia energética que la selección de los equipos de propulsión de fluidos se hará de forma que su rendimiento sea máximo. O sea que el reglamento nos está diciendo que hagamos lo que ya queríamos hacer por otra parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tendremos que calcularlo, tendremos que calcular esas características de lo que la bomba me da con lo que consume y obtendremos otra curva. Y esa curva es la curva de rendimiento, que tiene una forma similar a esta que estamos viendo aquí, que da la casualidad en todas que su rendimiento alcanza un máximo que se corresponde con la parte central de la curva. El rendimiento es máximo en la parte central de la curva. Y ahí es donde yo quiero hacer funcionar la bomba. Claro, luego me puedo encontrar con bombas de otras características, bombas de las que tienen 3 potencias, en bombas circuladoras es muy normal, con lo cual tendré que elegir de la curva que yo quiera, de la potencia que yo seleccione, intentar que trabaje por su zona central. Se representan habitualmente los rendimientos con este tipo de curvas
en la que nos podemos hacer a la idea de en qué medida está trabajando bien o mal. Y ahí no acaba la cosa, porque nos podemos encontrar bombas electrónicas, y estas bombas son curvas que van cambiando en función de cómo va trabajando. En pocas palabras, nos podemos volver locos. Y para solucionar eso, para saber cómo va a trabajar la bomba, tenemos que empezar un trabajo de investigación. Analizamos las curvas y buscamos la relación que hay entre todas ellas, las curvas de muchas bombas, para encontrar ese punto común. Y finalmente lo encontramos. Ese punto común se llama Pablo. A Pablo muchos lo conoceréis de su canal Electricidad con Pablo. Es un canal de referencia que realmente os recomiendo. Y vamos a verlo para ver qué nos cuenta. ¿Se puede? Pasa, Javier. Hombre, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, que veníamos a verte. Estaba hablando a unos amigos de ti hace un momento porque queríamos que nos contaras unas cosas. Pues no hay ningún problema, pasa y me cuentas. Perfecto. Pues te cuento. Hemos estado estudiando lo que son las curvas de las bombas. Vemos que en las curvas hay muchos puntos de trabajo y no sabemos cuál es el que va a funcionar. ¿Cómo podríamos nosotros saber en qué punto está trabajando la bomba? Porque tenemos una curva, tenemos muchos caudales, tenemos muchas presiones y al final, ¿dónde está la bomba? Mira, Javier, esa pregunta que me haces es la clave. Y la contestación a esa pregunta va a venir de una serie de cálculos que vamos a tener que realizar. Te voy a enseñar en el ordenador. A ver. Nuestro punto de partida va a ser en el punto que nosotros queremos que funcione en nuestra instalación. La bomba nos va a dar un caudal. O sea, me olvido primero de la bomba, lo que diseño es el punto de la instalación. Efectivamente, tenemos que pensar en qué necesitamos. Y lo que necesitamos es que la bomba dé un determinado caudal. Un caudal que nosotros hemos calculado en función de las pérdidas térmicas o de la cantidad de agua que queremos que lleve por ejemplo, una instalación de agua caliente sanitaria. Que vamos a necesitar igualmente una bomba para esa circulación de agua. Y esa bomba va a tener que llevar ese caudal, elegiremos la bomba para ese caudal, pero además esa bomba va a tener que vencer unas pérdidas de carga de la instalación. La instalación va a tener unas pérdidas de carga u otra en función de los metros de tubería que lo coloquemos, el número de llaves, colectores, la propia caldera, si la necesitamos. O sea, diríamos que la bomba va a ser lo último que ponga. Primero necesito saber cuánta agua tengo que llevar, después cuánto rozamiento voy a tener que afrontar con ese agua para después diseñar la bomba. No empiezo por la bomba, sino que la bomba es el culmen, el final del diseño. Correcto. Culmen del diseño es la bomba y va a partir de ese punto que nosotros hemos calculado. Un punto que es caudal y pérdida de carga. Perdona que te interrumpa, Pablo. Me hablan de la curva de la instalación. No me hablan del punto de la instalación. Efectivamente, si nosotros encontrásemos una bomba que justo pasara por ese punto, diríamos, pues ya está, ya tenemos la bomba. Esta bomba nos va a dar justamente el caudal para las pérdidas de carga de la instalación. Pero va a ser muy complicado. Lo normal es que encontremos, como aquí, una bomba que no pasa por ese punto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que no va a poder funcionar la bomba? No, esa bomba va a funcionar. Pero va a funcionar cuando se junta con la curva de pérdidas de la instalación, la curva de la instalación. Y esa curva de la instalación es algo que nosotros vamos a inferir, vamos a calcular a través del punto de la instalación que ya hemos previamente calculado, el que teníamos caudal y pérdida de carga, y una fórmula que sabemos que relaciona el caudal con la pérdida de carga de manera cuadrática o con una raíz cuadrada. Como ves, la fórmula que relaciona esa pérdida de carga con el caudal. Y las fórmulas cuadráticas dan lugar a parábolas, básicamente, ¿no? Correcto. Siempre va a tener la forma de una parábola, la curva de la instalación. Y con eso vamos a poder saber dónde va a trabajar nuestra bomba. Porque nuestra bomba va a trabajar donde se junte la curva de la bomba con la curva de la instalación. No va a ser el punto que nosotros habíamos calculado, pero va a ser un punto cercano. Porque nosotros elegiremos la bomba lo más cercano al punto de la instalación. La curva de la bomba estará
muy cerca del punto de la instalación. Para eso tenemos programas informáticos de fabricantes que nos lo permiten, o lo podemos hacer con una hoja Excel. Claro, nosotros vamos a meter el caudal y la pérdida de carga y el tipo de instalación, porque no es lo mismo una bomba para agua caliente sanitaria que una bomba para calefacción. Y entonces, en base a esos datos que nosotros le vamos a meter al programa, él nos va a decir qué bomba es la que más se aproxima de las que tiene en el catálogo para la instalación que nosotros estamos proyectando. Pérdida de carga, caudal y el tipo de instalación, si es calefacción, si es agua caliente sanitaria. Entonces, en este caso, yo puedo llegar a seleccionar bombas. Sin embargo, hay veces en las que no seleccionamos la bomba, estamos seleccionando un equipo completo, sobre todo cuando son equipos pequeños, calderas murales, que está todo integrado. A la hora de hablar de esto, sí que necesito conocer la bomba de la caldera, entonces. Sí, mira, te voy a enseñar un caso que estoy estudiando, en el que recientemente he hecho un proyecto en el que tenemos calderas murales de gas. Tenemos el punto de instalación que tienen que vencer las calderas. Ese punto de la instalación que ves que tenemos por aquí tiene esta curva que nosotros calculamos a través de la fórmula que hemos visto antes. Y como puedes observar, cualquiera de estas tres calderas, que son tres calderas murales de gas pensadas para viviendas unifamiliares, vence con creces ese punto de la instalación. ¿Esto por qué nos pasa? Nos pasa porque normalmente las calderas más pequeñas que nosotros tenemos están pensadas para unos 20 kilovatios de potencia. Y en una vivienda, si tenemos una vivienda unifamiliar, podemos acercarnos a esos 20 kilovatios de potencia, incluso superarlos, pero si lo que tenemos es un piso, vamos a estar por debajo de esos 20 kilovatios, con lo cual vamos a necesitar menos potencia, menos caudal de agua y nuestra bomba de la caldera mural va a ir sobrada. Y eso nos va a pasar siempre. Si nosotros queremos adecuar esa potencia de la bomba, ese caudal que nos va a dar la bomba con la instalación que nosotros estamos haciendo, probablemente tengamos que hacer los tubos un poquito más grandes de lo que pensamos al principio para que la velocidad por los mismos no sea inadecuada y tengamos ruidos en la instalación. Sí, que ahora mismo hay muchas quejas de ruidos, incluso el código técnico nos habla de que no tenemos que pasar de 1 metro por segundo en zonas habitadas precisamente por ruidos. Y cuando una válvula termostática está cerrando, la aceleración que se produce ahí es muy grande y las propias válvulas llegan a producir ruidos. Exactamente, y esos ruidos son muy molestos a la hora de estar viviendo en una vivienda, y eso hay que preverlo cuando se está realizando el proyecto de esa instalación o la memoria técnica de diseño en el caso de que no haga falta un ingeniero. Pues muchas gracias, Pablo, porque realmente entre la curva de la instalación, las curvas de la bomba era un lío y no sabía exactamente por dónde iba a salir la cosa. Observar que hemos acertado, porque yo sabía que Pablo es un profesional, es el que más sabe de curvas, y yo siempre que tengo dudas y problemas con el tema de las curvas le vengo a Pablo, que me aconseja bien. Pues ya ves, Javier, que tu duda de curvas ha quedado perfectamente resuelta. Muchas gracias. Pues nada, Javier. Luego Pablo me contó más cosas, como que una bomba grande no siempre es mejor, porque puede romper el flujo laminar disparando el consumo eléctrico. También hablamos de bombas peristálticas, que deben su nombre al movimiento ondulatorio intestinal que desplaza los alimentos. Aunque se usan en medicina para diálisis, nosotros las usamos en casos como la dosificación de cloro en los tratamientos antilegionela o en las dosis de jabón de equipos de lavado. La magia también se produce cuando llega la vendimia, y el trasiego del mosto se hace con bombas de rodete, todo para poder tomar ese vino que siempre sabe mejor con amigos. Y cómo no, ya es momento de seguir con nuestro concurso. A ver. Compro la U y la A. La tercera palabra, yo estoy casi convencido que tiene que ser temperatura. En las placas solares la alta temperatura puede ser un problema. En las calderas de vapor, si no tenemos una temperatura suficientemente baja, o si es muy alta, nos podría entrar en cavitación. Estoy convencido de que tiene que ser temperatura. Este mundo industrial que nos ha estado diciendo Pablo y que nos ha estado... Rubén, ¿qué tal estás?
Aquí andamos, Javier. Buenos días, señor Javier. Aquí andamos. Me alegro mucho de verte. Trabajando un poco. Nada, que me has dado un susto de muerte. ¿Dónde vas? A meterle material a la cisterna. ¿Pero qué material metes? Pues nosotros solemos cargar glucosa, que es azúcar líquida. Líquida con bastante densidad. Oye, ¿nos lo podías enseñar? Sí, me faltaría más. Yo estoy acostumbrado al agua para las calefacciones, para el frío, pero lo de la glucosa no es algo que estemos nosotros acostumbrados y no sé si funciona con bombas o no, ¿cómo va? Pues es que lo que pasa es que este tipo de producto que nosotros llevamos Sí, suele ser bastante denso. sí. Entonces, claro, a la hora de descargar necesitamos bombas potentes y fuertes porque hay muchas veces que el trayecto de la tubería es muy largo y claro, y al ser producto alimentario la cisterna va calefactada. ¿Va calefactada? Sí, ¿Para qué? en temperatura, porque el producto que tenemos, si coge una temperatura demasiado fría, Sí. pues el producto se va quedando como una piedra. O sea que tiene que ir caliente la cuba porque si no Sí, se tiene que- queda tan duro que no es ni bombeable. Eso es, tiene que mantener la temperatura que el producto exige. Claro, porque tú vas a hacer trayectos largos y tienes que llevarla calefactable porque te puede pillar nieve, puedes pillar atasco, puedes pillar cualquier cosa y lo tienes que seguir manteniendo así porque si no a la hora de descargar la bomba no lo podría sacar porque se queda como partículas de piedra. O sea que todas las descargas se hacen con bombas, porque yo a veces he visto una cisterna que se pone pita, se pone vertical. Sí, lo que pasa es que esas no van con bomba, esas van con compresor. Suelen Sí. descargar entre 1,2 bares, 1,5. Pero claro, eso O sea, 1,5 bares quiere decir que le vas metiendo presión para descargar. le vas metiendo presión con el mismo camión a lo que es dentro de la cuba para poder sacar el producto porque ahí tenemos el mismo problema, que son tuberías muy largas y depende de dónde te pille, pues tienes que meterle más presión o menos presión. Lo Pero normal ¿y es esa presión de dónde la sacas? la sacamos de lo que genera el camión con el compresor. O sea, el camión tiene un compresor A que es el raíz, que empuja. a raíz de la transmisión va enganchado a un compresor que va acoplado en el chasis del camión y con la misma transmisión genera las vueltas y es lo que manda el aire a la la presión cuba. de atrás. Como la cuba está presurizada y cerrada, empieza a hacer presión, Claro. presión, presión y ahí es ya cuando te coge 1,2, 1,3 ya puedes abrir para que lo lleve donde quiera. Por esa razón, las cisternas están bajo la cobertura del reglamento de depósitos a presión. Eso es. Y también te puedo explicar que yo, por ejemplo, no tengo ADR, pero a la hora de descargar, cuando tiene presión, a nada que salga una nubecilla de humo y haya una chispa, puede explotar. Claro, lo mismo que pasa en las harineras y este tipo de productos, que no son combustibles, pero requieren cuidado y protocolo en el trasiego de material. Eso es. Y esto es lo que viene a ser la bomba de descarga, como te contaba antes en el camión, para sacar el producto que tenemos, depende del tiempo que pase en el trayecto del viaje, pues se pone más dura, menos dura la glucosa. O sea, que tiene que tener una capacidad de empujar a mucha presión. A mucha presión, a bastante presión. Aparte de que va enchufada a 320. O sea, es trifásica. Es trifásica, sí. Entonces ya no es una bomba, es un bombón. Eso es, como yo. Tienes que subir arriba a hacer cosas, ¿no? Sí, en la descarga subimos arriba para abrir lo que es el filtro de aire, para que entre aire filtrado a la cisterna. Haga frío, llueva, habitualmente, nieva, cada vez que- es una costumbre. Que cargas y descargas. Tienes que subir más que nada porque si tú las llaves del aire las tuvieras cerradas a la hora de descargar, la cisterna te se puede plegar. O sea, sería como... Como una lata de Coca-Cola, te se comprimiría porque se iría chupando el aire y te se iría cerrando hasta que te se plega entera. Y eso luego no lo puedes hinchar, eso Nada, eso va a ya, la basura. Eso ya no es como un globo, eso ya el jefe de te echa la bronca. Y casi hasta te despide. El equipo de bombeo es reversible, lo que además permite trabajar en cualquier sentido con cualquier orden de las fases de la corriente de alimentación. La ventaja de estas bombas lobulares es que pueden trabajar con fluidos de alta viscosidad con un buen rendimiento. Una cisterna de estas características la puede vaciar en tan solo media hora. Nada, Rubén, muchas gracias. Oye, y cuando necesites un ayudante para vaciar, me avisas. Oye, eso está hecho. Sobre todo glucosa, que me gusta. Venga. Ay. Oye, Ay, Javi, que no puedes. Madre mía, es que hombre. Y seguimos
con nuestro panel de la suerte. Compro la I y resuelvo. Caudal, presión, temperatura y viscosidad. Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy muy contento de haber resuelto el panel. Yo ya me temía que empezáramos a ver otro tipo de gráficos como asociación de bombas en paralelo, bombas en serie, que son gráficos diferentes, pero afortunadamente no nos ha hecho falta. Así que me despido. Hasta el próximo vídeo.